edición del Seminario de Pensamiento Político del Club Tocqueville con la Fundación Conversación. Como sabéis, este seminario empezó hace años con el Club Tocqueville en Barcelona, y desde el año pasado lo estamos replicando de alguna manera en un programa paralelo en Madrid, a veces con los mismos invitados, a veces con distintos, pero siempre sobre los mismos temas. Empezamos todos los años con una sesión sobre Tocqueville, que este año dio Benigno Pendás, si no me equivoco, tanto en Barcelona como solo aquí en Madrid, estoy yo confundido. Y después hemos hablado de Lord Acton, después de las Navidades hablaremos de Ramiro de Maeztu, pero hoy toca hablar con José María Marco de Azaña. José María Marco, que es uno de los mejores conocedores que hay en nuestro país de la historia, yo diría, de la historia de las ideas de finales del siglo XX y comienzos del siglo XX en torno a la idea de España y en la nación española, y en fin, cosas de las que hoy seguimos discutiendo. Ha publicado hace poco José María Azaña, El mito sin máscaras, ¿no? Y aparte de lo que él vaya a contar, el título que le hemos puesto a la sesión es La democracia antiliberal, lo cual también enseguida hace referencia a debates actuales que tenemos sobre cuál es la verdadera democracia, la posibilidad de una democracia iliberal, si la democracia liberal es la única forma. Y esto en el fondo está muy relacionado con nuestra propia historia y nuestros propios mitos en torno a nuestra propia democracia, que es la del 78, ¿no? Azaña, de alguna manera, se ha convertido en una figura que está entre la historia y la memoria, como podríamos decir, donde muchas veces ha ganado más la memoria, en este caso no una memoria revisionista del 78, sino precisamente la construcción de una memoria que posibilite el gran acuerdo constitucional de la transición y la convivencia posterior. Pero aunque la memoria tiene un papel que puede ser muy positivo en la construcción de la identidad, del sentido de la vida común, es necesario que también la historia siempre eche luz sobre la realidad de los hechos de los personajes para que podamos construir sobre realidades y no sobre ficciones, ¿no? Y por eso escuchar hoy a José María Marco sobre Azaña, ya digo, en este momento donde se debate sobre el valor, el legado, la vigencia del 78, por contraste en continuidad o discontinuidad con la democracia pues, no liberal, ¿no? Digamos, que ponemos en el título, que hubo en España antes de la época franquista, pues me parece como de especial relevancia, aunque como siempre pues una cosa es la relevancia de los hechos, que hace que sea interesante y que suscitará preguntas, pero otra cosa es el método de la historia y de la historia de las ideas, ¿no? que tiene que explicar lo que pasó, implique lo que implique, digamos, ¿no? José María, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias también a la Fundación Conversación, al Club Tocqueville, aunque estén en Barcelona, ¿no? También hay que darles las gracias, y al Colegio Mayor, ¿no? Roncali, donde estamos, ¿no? Y muchas gracias por venir esta tarde. Bueno, efectivamente, vamos a hablar de don Manuel, que se ha convertido, en realidad yo participé bastante en la construcción del mito Azaña, después de la transición, bueno, ya bien entrada la democracia. Después de la transición yo creo que la gente no quería oír hablar mucho de Azaña ni de la guerra, es decir, había un interés muy grande por la lectura de textos, pero no había un interés por construir una memoria en un sentido o en otro, ¿no? Había más bien una voluntad de acabar con ciertas cosas y, por supuesto, de no trasladar la memoria a la vida política, no utilizar el argumento histórico en la política. A mí me interesó mucho por Azaña por cuestiones personales, ¿no? De familiares, vengo de una familia de izquierdas, y estaban las obras de Azaña allí, en mi casa. Era una familia de izquierdas monárquica, ¿eh? No era una familia de izquierdas, había sido republicana, pero en vista de lo que había pasado y dada la situación de la dictadura, habían llegado a la conclusión de que la única forma de salir de aquello era la monarquía. Pero estaban allí las obras de Azaña. Entonces yo las leí, nadie las había leído, por supuesto, y yo las leí y me interesó muchísimo el asunto, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que lo que podemos hacer, ya que has planteado el tema de la democracia y el liberalismo, la relación de Azaña con el liberalismo es una relación muy compleja que coge toda su vida entera, ¿no? Desde muy el principio hasta prácticamente el final, ¿no? Entonces podemos desbrozar un poco eso para dar elementos de conocimiento suficiente, ¿no?, a los que están aquí y a los que luego nos van a escuchar, de tal forma que no se queden solo en una cuestión de impresiones, ¿no?, con la que cada cual luego hace lo que quiere. Bueno, esto también lo harán, ¿no?, con razón, pero yo creo que vale la pena darles un poco más de alimento, ¿no?, de nutritivo, ¿no? Entonces, para empezar por el principio, Azaña viene de una familia liberal, muy clásica liberal española, Alcalá de Henares, notarios, terratenientes, industriales, gente enriquecida con las desamortizaciones, que había comprado tierras, caciques de Alcalá de Henares, con una trayectoria muy interesante para él, que el abuelo es un liberal progresista, el padre es un liberal templado de la Restauración. Es decir, hay una evolución hacia la moderación, llamémoslo así. El propio Azaña le mandan a un colegio, que es el Colegio Universitario María Cristina, en el Escorial, que es el colegio que forma, o destinado a formar, las élites liberales de la Restauración, de la segunda parte de la Restauración, ya con María Cristina y Alfonso XIII. Es una alternativa a la institución libre de enseñanza, literalmente. Está construida con esa idea. Es un colegio moderno, una universidad moderna, en el sentido de que pedagógicamente se utilizan métodos modernos para la época, pero muy católica. Allí está buena parte de la élite de la Restauración de después y buena parte de las élites de lo que serán después. Está el cuñado de Azaña va allí, la mano derecha de Giner de los Ríos también está allí. Bueno, es los Luca de Tena, es un colegio muy, muy particular, muy interesante. Entonces ese es un punto importante, ¿no?, el fondo liberal de la trayectoria de Azaña, ¿no?, de la familia y todo esto. Todo esto le llevaba a Azaña a ser uno de los protagonistas de la élite liberal del 1900. Está clarísimo, y además es él así como se define. Cuando llega a Madrid, entra en la Academia de Jurisprudencia, hace discursos que son liberales, defiende a las asociaciones religiosas, toma posiciones muy clásicas liberales, entra en un bufete, y de pronto en 1900 o 1901 ocurrió una cosa que no sabemos lo que ocurrió, y es que Azaña, que estaba muy bien encarrilado, vamos a decirlo así, estaba perfectamente encarrilado. De pronto se vuelve a su pueblo, como lo dice él, a Alcalá de Henares, y desaparece de Madrid. Es decir, hay una conmoción sentimental, intelectual muy fuerte, que no sabemos cuál es, que le lleva a retirarse radicalmente de la vida madrileña. Pero radicalmente es radicalmente. Es decir, es verdad que viene, bueno, tiene aventuras sentimentales, tal, pero toda esa relación con la que ya había empezado se desvanece, ¿no? Sabemos que empezó a escribir una novela que está publicada, que se llama La vocación de Jerónimo Garcés, y es una novela que da muchas pistas, no acerca de lo que ocurrió, porque no lo sabemos, pero acerca de las consecuencias de lo que ocurrió. Vemos a un Azaña muy joven, metido en una problemática característica de la gente joven de finales del siglo XIX. Es decir, crisis del liberalismo, total, absoluta. El liberalismo no ha respondido a las expectativas suscitadas. El liberalismo es una falsificación. El liberalismo no sirve para reflejar los verdaderos problemas de la sociedad. El liberalismo ha traicionado la promesa que había hecho. Y hay que buscar un elemento auténtico, hay que buscar la autenticidad. Una autenticidad que en términos azañistas, como en términos generales en toda Europa, va a ser la búsqueda en sí mismo de algo que sea auténtico, es decir, hacia adentro, ¿no? Volvemos hacia adentro. Entonces la novela es un personaje que se le retira a su pueblo, efectivamente, es como él, y se pone a buscar en sí mismo su propia identidad. Es decir, hay un problema aquí típico del siglo XIX en el cual se relaciona una crisis personal con una crisis política profunda.
muy profunda, que es la crisis del liberalismo. De aquí nacen muchos elementos, uno de ellos es el nacionalismo. Esto es típico de la literatura francesa nacionalista, pero no solo, ¿no? Azaña había leído mucha literatura nacionalista francesa, y es muy interesante ver cómo elementos que son considerados de extrema derecha y que eran de extrema derecha van a ser absorbidos por alguien que luego va a ser una especie de ícono, ¿no?, como se dice, de la izquierda. Entonces, bueno, este es el panorama que quiero que quede bien, porque al hablar de liberalismo, creo que en el tema que nos ocupa podemos hablar en abstracto, pero es muy interesante comprender lo que pasa en el personaje, ¿no? El personaje es tan complicado que vale la pena tratar de descifrar un poco qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, este retiro dura 10 años, ni más ni menos. Sale haciendo una oposición, después de varias aventuras, y sale y se va a Francia y se queda fascinado con el republicanismo francés. Es decir, pasamos de la lectura de textos nacionalistas a la fascinación por el republicanismo francés. Y empieza también, a partir de ahí empieza otra cuestión, que es continúa la investigación del personaje interior, pero ya va a continuar y arranca la escritura autobiográfica directamente, es decir, los diarios. Hay una búsqueda muy precisa de qué es lo que soy, qué es lo que tengo que hacer para llegar a ser como soy. Entonces, a partir de ahí arrancan los diarios y ya van a continuar hasta prácticamente el final de su vida, ¿no? Nunca dejará de escribir diarios, menos en algunos momentos cruciales. Al mismo tiempo que ocurre esto, empieza a elaborar un personaje muy particular, con seudónimos de toda clase de tipo. El seudónimo más llamativo es Cardenio. El personaje de Cervantes, sabéis, que se retiró a la Sierra Morena, ¿no?, después de un desengaño amoroso, ¿no? Es un gran personaje cervantino, que es un personaje muy rusoniano. Literalmente es un personaje rusoniano. Y Azaña aquí ya empieza a dejar claro cuál es la cosa donde es el panorama en el que se sitúa, ¿no? Está la retirada, ¿no?, la tentación de retirarse, y al mismo tiempo la afirmación de una comunidad política que sea capaz de absorber casi totalmente para dar sentido a un individuo que la ha perdido. Y estamos todo el rato en esa problemática, ¿no? El personaje no es liberal, más bien es bastante antiliberal. Es decir, el personaje llega a afirmar cosas como: yo nunca he sido transigente, yo nunca he transigido. Elabora todo un gran personaje antiliberal. Y de hecho, al final, en un momento dado, por ejemplo, es muy significativo lo que crea el personaje. Dice: solo me reconozco en un bicho que viviera en el fondo de una oscuridad absoluta y que solo viera del exterior mediante los haces de luz que emite el mismo, ¿no? En términos de Berlín, es el erizo, pero llevado a sus últimas consecuencias, ¿no? Es el supererizo, literalmente. A mí me caen muy bien los erizos y las posturas antiliberales son muy interesantes, ¿no? Pero estamos ante un caso extremadamente particular, ¿no? Muy particular. Si Berlín hubiera conocido la metáfora esta del bicho en la oscuridad absoluta, que solo ve lo que él mismo, la luz que él mismo emite, hubiera pensado bastante, ¿no? Le hubiera dado bastante que pensar. Entonces, bueno, este es el asunto. Va elaborando esto y llegamos Voy deprisa porque tampoco vamos, esto luego podemos hablar, discutir más, ¿no? Pero llegamos a un momento en el que Azaña va a tener que tomar un partido muy significativo, y es con la dictadura de Primo de Rivera. Hasta entonces, Azaña ha militado en el Partido Reformista de Melquiades Álvarez, ¿no?, que ofrecía una solución posibilista, ¿no?, y de reforma a la especie de situación de bloqueo a la que había llegado el régimen constitucional. Entonces era
estos son el grupo de Ortega, de Marañón, el grupo de lo que se llama la generación del 14, a la que Azaña se ha considerado que pertenece. A mí no me gusta mucho hablar de generaciones, pero vamos, es este tipo de cosas, ¿no? Cuando llega la dictadura de Primo de Rivera y Primo de Rivera da el golpe de Estado, Azaña decide acabar con su posición en el reformismo, porque considera que, y volvemos otra vez al tema del liberalismo, el liberalismo no es aquello contra lo que se ha hecho el golpe de Primo de Rivera. El liberalismo, en la visión de Azaña, será la causa última de la dictadura. La frase muy famosa en una conferencia del año 30 es la burguesía no ha hecho lo que tenía que hacer y sus hijos se han rendido a los pies de un teniente o de un coronel o lo que sea, un general. Entonces, ahora empieza ya la crítica del liberalismo política, ¿no? Es decir, todo lo que se ha hecho antes de la dictadura de Primo de Rivera llevaba a la dictadura de Primo de Rivera. Retomamos la crítica del liberalismo desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de la búsqueda de la autenticidad nacional, sino desde el punto de vista de la revolución que no se ha hecho, que no hemos sido capaces de hacer. Entonces eso tiene consecuencias inmediatas en lo político, es decir, Azaña se hace republicano explícitamente, cosa que hasta ahora no había hecho. Había militado en un partido que quería negociar, ¿no? o aceptaba el principio monárquico, y también tiene consecuencias literarias y personales, porque en Azaña las dos cosas se están mezclando todo el rato. Una de las cosas interesantes del personaje es esa, ¿no? Entonces vuelve a la literatura y empieza a escribir textos que son literalmente un ajuste de cuentas con respecto a su propia biografía de liberal previa a la ruptura y a su familia. Es decir, elabora lo que en términos freudianos es una novela familiar, literalmente. Entonces hay un primer punto que es El jardín de los frailes, es una revisión implacable, durísima de su educación en el Escorial, pero dura de verdad, no, sin bromas, ¿no? Es un texto muy difícil, es un texto muy conceptista, es un texto árido, pero es un texto muy interesante para comprender uno de los grandes textos de crítica del liberalismo español, de los grandes de verdad, en este sentido. Uno de los elementos más divertidos es cuando dice que él mismo se ve como hubiera continuado de haber seguido la senda que había trazado, ¿no? Entonces es un cacique casado con una ricachona de pueblo, que hubiera caciqueado en términos electorales, en fin, traza un prototipo casi valleinclanesco, ¿no? de la restauración, ¿no? Del oligarca, ¿no? Y es con eso, con lo que ha roto, ¿no? Entonces seguimos dándole vueltas a lo mismo, ¿no? Y en la segunda intento es una novela que se llama Fresdeval, que dejó inacabada, que es una revisión de su familia. Una revisión implacable. Ahí el gran elemento de ajuste contra el que se ajustan cuentas es con el padre, Esteban Azaña. El padre había planteado problemas, el padre debía ser una persona encantadora, un historiador de Alcalá de Henares, muy preocupado por el bienestar del pueblo, con problemas sentimentales al final de su vida. Y Azaña, no se sabe muy bien por qué, pero hace un retrato durísimo del padre y de todo el régimen constitucional entero. Es decir, es una versión, ahora sí que ya muy valleinclanesca, porque en lo que se apoya es en las novelas de Valle Inclán sobre Isabel II y la monarquía de Isabel II, para trazar un retrato feroz de eso. Y al mismo tiempo, aquí hay otra cosa que también vale la pena decir, es sigue por debajo y todo el rato la búsqueda de la autenticidad, de la España real. Eso a mucha gente le sonará de hace unos años, ¿no? De no nos representan y la falsificación y todo eso, ¿no? Todas esas cosas que yo no sé si por ingenuidad o por estupidez o por mala intención, pero la gente, la sociedad española se entusiasmó con algo como es la regeneración, que ya estaba no solo hecho, sino comprobado que no sirve para nada, ¿no?
como hemos podido comprobar hasta ahora. Entonces, yo traté de hacer un libro que se titulaba Contra la regeneración, pero no encontré editor. Es una idea que se te atribuía en esos años. No, es que yo estaba continuamente hablando contra la regeneración, porque me parecía me parecía evidente que era una muy mal camino, que ya estaba recorrido y que siempre había dado mal. Bueno, pero en fin, es igual. Bueno, el caso es que la búsqueda de la autenticidad popular, de una forma también muy curiosa, porque Azaña es tan complicado que no sabemos si él se cree el asunto. El pueblo al que tiene en la cabeza, y el paisaje que tiene en la cabeza es el paisaje del 98. Él traslada la reflexión literaria, sentimental y emotiva, ¿no?, de los nacionalistas franceses a términos bastante parecidos a lo que es el 98. El paisaje castellano, el paisaje reflejo de la historia de España, y el pueblo como gran martirizado, ¿no? Pueblo machacado, destruido por la historia le ha pasado por encima, despellejado, llega a decir, ¿no? Bueno, ese es el pueblo que tiene Azaña en la cabeza. Es muy literario, muy literario. Y luego, por volver a la cuestión política, crea un partido político que primero se llamó Acción Política, que es una referencia francesa otra vez, estamos siempre en las referencias francesas. Es una referencia francesa, pero también es una referencia morrasiana, por otra parte. Pero bueno, no importa. Y bueno, sí importa. No liberal. Liberal no es precisamente muy liberal. Es la politique d'abord, ¿no? Pero esto tiene muchas derivadas, ¿no? Una de ellas es, y yo creo que es la más importante, es decirle a los regeneracionistas y a Primo de Rivera que no se puede hacer un régimen sin política, ¿no? Y en ese sentido también es interesante, ¿no? Deriva en Acción Republicana, y Acción Republicana es un partido muy pequeño, los amigos de Azaña, unos intelectuales, catedráticos, gente muy moderada, a los que fascina Azaña, ¿no?, con su verbo, con esa palabra espléndida, ¿no?, que tiene siempre, ¿no?, tanto oralmente como escrito, ¿no? Y este partido de gente republicana, recién llegada al republicanismo real, desde el principio se va a postular como los verdaderos republicanos, ¿no? Y eso es lo que va a pasar, y ya entramos en el tema de la República, cuando llega la República se proclama en el 31. Azaña participa en la coalición que llega al poder después de las elecciones, y participa con su partido, ¿no? Y su partido se sitúa justo en el centro geométrico, no en el centro ideológico, pero sí en el centro geométrico de la Gran Alianza, ¿no? En la alianza están los liberales exmonárquicos, Miguel Maura, Alcalá Zamora, Melquiades Álvarez, que es el jefe de Azaña en el Partido Reformista, Lerroux, más hacia la parte de Azaña, Lerroux al que Azaña, esto es muy divertido, porque Lerroux, que llevaba toda su vida de republicano, Azaña lo considera un típico representante del antiguo régimen, ¿no? Azaña da lecciones de republicanismo a Lerroux, ¿no?, que llevaba años y años y años de republicanismo, pero ahora volvemos a este asunto. Entonces está en el centro de estos dos, y en el otro lado está el Partido Socialista. La obsesión de Azaña es incorporar a los socialistas a la República. Y se sitúa muy bien, estratégicamente es muy inteligente. En este punto no hay nada en Azaña que no sea intencionado, es clarísimo. En contra de lo que muchas veces se ha dicho, ¿no? Porque muchas veces se ha hablado del accidente, que Azaña llega por accidente. No llega por accidente de ninguna manera, ¿no? Está muy pensado todo el asunto. Y se sitúa en el centro de tal forma que a la primera crisis va a ser él el que aparezca como el que representa el verdadero espíritu republicano. Engaña porque está situado en el centro, engaña también porque es un partido muy pequeño, no da miedo, él no lo conoce casi nadie. Es un intelectual, lo cual también contribuye a que la cosa no parezca peligrosa, ¿no? Pero desde el primer momento se va a revelar que Azaña pretende algo más que llegar al poder. Azaña pretende representar a la verdadera república, a la auténtica república. Volvemos todo el rato, estamos alrededor del término auténtico, ¿no? Que es una obsesión de los escritores y de la gente de la época, y en Azaña lleva muy lejos la cosa.
Entonces, la auténtica república, ¿en qué consiste? Pues la auténtica república consiste en que no se puede reproducir en el régimen republicano los mismos vicios que dieron lugar a la dictadura de Primo de Rivera. Es decir, la república no es una monarquía sin corona. No es una monarquía liberal sin corona. La república es otra cosa. Y esa otra cosa es la que se va a definir en términos literalmente, además, antiliberales. Literalmente. Pero debemos entender el asunto no en una cuestión solo ideológica, sino en una cuestión de lo que pasaba, ¿no?, en ese momento y cómo se veía el liberalismo. El liberalismo, Azaña y mucha gente en el momento lo ve como un régimen que ha falsificado todo, que ha sido derrotado por la historia, que está sobrepasado, que no responde a la realidad social, entonces hay que acabar con él. O no se puede aceptar una restauración de los parámetros liberales en la República. Entonces, el verdadero republicanismo será hacer una república, y esto le sonará a mucha gente, porque la izquierda española repite este tipo de cosas, en las cuales solo caben los auténticos republicanos, porque los demás no son auténticos republicanos. Y como no son auténticos republicanos, no tienen cabida en el régimen. Y aquí el núcleo es duro, no admite concesiones. Esta posición tan fuerte se va a traslucir en varias políticas, ¿no? La Ley de Defensa de la República, que es una ley muy represora de la libertad de expresión, está inspirada otra vez en una ley francesa de cuando la affaire Dreyfus, ¿no? Pero los franceses nunca llegaron a tanto. Es verdad que en Francia hubo una gran polémica a lo largo de mucho tiempo entre liberales y republicanos, pero los republicanos no llegaron nunca a instaurar un régimen que limitara las libertades de expresión o la libertad de expresión tan fuertemente como en España. Es decir, la Segunda República en este sentido no tiene nada ni de moderada, ni de... Pero además no quería serlo, es decir, es que no hubiera sido absurdo decirle a Azaña, es que usted no es moderado, y habría dicho, por supuesto que no soy moderado, es que no quiero serlo, o sea, es así, ¿no? Entonces este es un elemento. Otro elemento fundamental es el ejército, la reforma del ejército, que es la republicanización del ejército, porque hay una parte de reforma de lo militar que hubiera sido aceptable, pero la cosa va más, ¿no? Azaña quiere republicanizar el ejército y cree que lo ha conseguido, hasta que se da cuenta bastante pronto que no lo ha conseguido. Pero no importa, sigue. Es muy, también la referencia es francesa. La referencia es francesa, la nación en armas, incluso en algún momento llegó a hablar de la desaparición de los ejércitos permanentes, aunque luego dio marcha atrás, como es lógico. Y la republicanización del ejército no es lo mismo que una reforma militar. No es lo mismo. En Francia, por ejemplo, la republicanización del ejército no se consiguió hasta la Primera Guerra Mundial. O sea, 45 años después de instaurada la República. Y ni siquiera la affaire Dreyfus consiguió republicanizar el ejército. Y en España... ¿Cómo definirías republicanizar el ejército? Que los altos mandos estén claro, que se trata, civil. Claro, se trata de que los altos mandos estén al servicio de la autoridad civil, eso por supuesto, y que se pierda la lealtad a una persona, a una dinastía, y la lealtad pasa a ser a la nación. Y eso plantea muchos problemas en el ejército francés, porque el ejército francés venía donde venía, era bonapartista y monárquico, y en España todavía más, es decir, porque el ejército español siempre había sido o se había manifestado a favor de la corona, ¿no? Entonces la ambición de Azaña es grande, seria, importante, pero hecha en unos cuantos meses. Bueno, otro elemento es el de la religión, claro, el catolicismo, ¿no? Aquí volvemos a sacar las fantasías, ¿no?, los fantasmas del Jardín de los Frailes, y Azaña no se declara anticlerical. El Jardín de los Frailes es un retrato muy duro de los frailes del Escorial, pero bueno, no hay un anticlericalismo como el que había en tiempos del lerrouxismo primero, ¿no? Lo que hay es una estrategia muy articulada, muy seria, muy profunda, para desenraizar el catolicismo de la sociedad española.
y en eso se identificará con el proyecto republicano. Y se identifica también con otros proyectos, que es el proyecto de la institución libre de enseñanza, es clarísimo, ¿no? La Segunda República es un proyecto republicano hazañista, socialista con todas las complejidades que trae, y por otro lado de la institución. España tiene que ser descristianizada, ¿no? La descristianización lleva a incorporar en la Constitución elementos anticlericales muy básicos que ahora en la historiografía tradicional se han considerado como reformistas, ¿no? Pero no son realmente reformistas, y él tampoco quería hacer una reforma. Por ejemplo, sería impensable que en una constitución como la nuestra del 78 o en una constitución moderna se prohibiera, salvo en Francia, pero eso es otra historia, se prohibiera la enseñanza religiosa. Y en la Constitución del 31 se prohíbe la enseñanza religiosa. Es decir, que no estamos ante no estamos ante un proyecto reformista, estamos ante un proyecto revolucionario, y Azaña lo teoriza, ¿no?, con mucha fuerza, ¿no? Nosotros hemos venido a hacer la revolución una y otra vez. Entonces este es el panorama, y otra vez volvemos al mismo problema, es decir, en Francia, que es siempre el modelo, ni siquiera, o sea, para descristianizar Francia, hubo que llegar a principios de siglo a todos los grandes problemas de la expulsión de las órdenes religiosas, que fue un enfrentamiento durísimo, y eso hecho casi 30 años después de instaurada la Tercera República. Y aquí se trata de hacerlo todo otra vez en cuestión de 2 años. Hay que hacerlo todo en 2 años. Todo. Se parece un poco a lo que está pasando ahora con la legislación esta tan posmoderna de Zapatero, ¿no? Todo hecho en una semana, ¿no? ¿En cuánto es? Semana y media. Más o menos, sí, algo así. Entonces, pero es que la izquierda española repite, ¿no?, ciertos comportamientos, es curioso. Bueno, entonces este es el gran planteamiento republicano. Para terminar el tema del personaje, de la creación del personaje, se puede decir que Azaña se pone a escribir su diario otra vez, pero lo retoma como un diario de la República. Y es una de las obras maestras de la literatura autobiográfica de toda la historia. Lo que pasa es que los españoles, como apreciamos, en España a Azaña se le aprecia como una especie de icono ideológico político, pero no se le aprecia por lo que es un gran escritor autobiográfico. Y las memorias están escritas con una extraordinaria mala idea. Es decir, las memorias solo valen si están escritas así, ¿no? Si no, no son interesantes, ¿no? Dejamos a la poesía, ¿no?, la belleza y esas cosas, pero las memorias no es eso. Las memorias de Azaña están escritas con una virulencia extrema, ¿no?, hacia la República. El texto más crítico que se haya escrito sobre la República, me parece a mí, que es el de Azaña, porque él mismo se ve como la encarnación de la razón republicana, y lo que se despliega a su alrededor no tiene nada que ver con la razón republicana, es evidente. No tiene nada que ver. Entonces el texto es prodigioso, está muy bien escrito, Azaña desprecia olímpicamente todo lo que se le ponga por delante, ¿no? Chateaubriand se queda corto, literalmente, con respecto a las memorias de don Manuel. Toda esta posición tan extraordinaria, ¿no?, tan grande, tan hermosa, en cierto sentido, ¿no?, porque es muy cuidada, ¿no?, en la escenografía, ¿no?, en la palabra, ¿no?, va a derrumbarse literalmente en el 33. Entonces el partido de Azaña consigue 5 diputados. En las elecciones, quiere decir que el republicano que representaba la auténtica república no tiene nadie. Azaña consigue su escaño porque Prieto lo coloca en Bilbao. Si no, no hubiera conseguido. Es decir, es barrido literalmente por el pueblo soberano. La influencia de Azaña desaparece, y entonces, bueno, empieza otra situación en la que Azaña va a intentar recuperar la posición perdida. Si Azaña hubiera tenido otra trayectoria intelectual y emotiva y sentimental, podía haber llegado a una reflexión acerca de su propio papel y haber cambiado de estrategia o haber tratado de insertarse en otra línea, ¿no?
republicana. Azaña no lo hace, y no lo hace, es mi teoría, porque no puede hacerlo. Esto se ve muy bien en la Gran Guerra. Azaña es un entusiasta aliadófilo, preconiza que España entre en guerra porque está en juego la civilización europea en contra de la barbarie, en fin, todas las tópicos y lugares comunes que seguimos oyendo, por cierto, una y otra vez, ¿no? Con la lucha de la civilización occidental frente a sus numerosos enemigos, ¿no? Que siempre están por ahí. Bueno, el caso es que Azaña hace un enorme elogio del ejército francés, de la República Francesa, y cuando la derrota, en Francia mismo empieza a haber un movimiento autocrítico feroz acerca de lo ocurrido durante la República, durante la guerra. Azaña empieza a escribir sobre esto hasta que se da cuenta que, a lo que le lleva es una revisión crítica de todo su planteamiento. Es decir, si hubiera continuado en el año 19 en esa línea de revisión de los planteamientos políticos y militares de la Tercera República, hubiera llegado al planteamiento de crítica de la República. Pero no puede hacer eso porque Azaña se ha echado en manos de la República como los nacionalistas de finales de siglo se echaban en manos de la idea de la nación, es decir, como un hombre desesperado, que no cree en nada, en el fondo, se echa en manos de una tabla de salvación en una tormenta, ¿no? Entonces, la República juega el papel de salvación de un personaje que no se acaba de encontrar nunca a sí mismo, ¿no? Entonces eso explica que esto es una frase sacada de la propia reflexión de Azaña cuando habla de nacionalismo. Entonces toda la gran elaboración republicana se ha convertido en una especie de armatoste, ¿no? Muy rígido, dentro del cual hay una persona que no sabe dónde está. Siento decirlo en términos tan pedestres, pero esto es literal, es decir, el bicho ese está ahí, ¿no? Está en el fondo de un piélago muy oscuro, ¿no? Y el armazón en este caso es la República, o el republicanismo. Entonces, claro, esto lleva a lo que lleva. Entonces ya con esto vamos terminando. Lleva a lo que lleva a Azaña a aceptar, bueno, y promover la estrategia del Frente Popular. No se sabe si se la cree. Dudo que se la creyera de verdad. Le lleva a la presidencia de la República después de la victoria muy complicada, ¿no? Y muy discutible del Frente Popular en las elecciones del 36. No sabemos muy bien por qué da el paso de aceptar la presidencia de la República, porque según su propia teoría política, que no coincide con la realidad constitucional de la República, el presidente no tenía que hacer nada. Es decir, el presidente era una figura inútil, decorativa. Entonces él, después de todo este gigantesco aceleración, ¿no? que ha imprimido en la vida política española, resulta que uno de los principales protagonistas de esto se retira y se va al Palacio del Pardo. Quería irse al Palacio de Oriente porque consideraba que la presidencia tenía mucha representación, pero en el Palacio de Oriente le fastidiaron el plan los de UGT y la CNT, que estaban en huelga, ¿no? Entonces se tiene que ir, que ya empiezan las cosas a no funcionar como, bueno, en fin, es muy gracioso, ¿no? Entonces se tiene que ir al Pardo, se refugia en el Pardo hasta que llega el 36, ¿no? Hasta que llega el 18 de julio. Entonces en el 18 de julio ocurren varias cosas, podemos sintetizarlas de dos maneras. Una de ellas es la incapacidad de Azaña y del gobierno, de su gobierno, para adelantarse a la rebelión, pensando que seguramente que la podían reprimir con relativa facilidad. Y entonces el hecho de que no la reprimieran les obliga a una cosa, y es a repartir armas al pueblo. Y entonces aquí estamos ante otro elemento que ya hemos visto, es decir, Azaña había teorizado la nación en armas, ahora tiene el pueblo en armas, pero es que él se las ha dado. Y el pueblo en armas lo que hace en los años 30 es hacer la revolución. Entonces Azaña se encuentra a la cabeza de una revolución. Entonces aquí ya entra otro periodo que yo no creo que no vamos a describir más para no alargarnos demasiado, pero va a estar a la cabeza de varias revoluciones. Va a estar a la cabeza de la primera revolución sindicalista, va a estar a la cabeza de la revolución anarquista, hasta el punto que tiene ministros anarquistas, cosa que para él es inconcebible literalmente, y va a estar a la
cabeza, lo cual ya acaba siendo el desastre absoluto de una revolución dentro de la revolución, que es la contrarrevolución comunista. Y eso es lo que va a presidir Azaña. Es decir, Azaña al final de su vida va a presidir no una, sino 2 o 3 revoluciones que no ha querido. Se ha construido el personaje de tal forma que es imposible, le resulta imposible salirse de él. Es decir, Azaña podría haber dicho, bueno, mira, esto no tiene nada que ver con mi proyecto político, yo no estoy para esto, y sin embargo es incapaz de pensar en esos términos, ¿no? Y luego, ¿Está pensando en ganar la guerra? No, él da la guerra por perdida en septiembre del 36. La guerra está perdida, la República deja de existir, se despide de su séquito diciendo hasta la Tercera República, dirá una y otra vez que la República quedó destruida en los días de julio, agosto, septiembre del año 36, pero no puede dejar de representar la idea que él ha asumido como propia. Desde ahí pues, a los grandes discursos, muy hermosos, en los cuales cree sin duda, ¿no? Pero al mismo tiempo están marcados por una desesperación total. Y la otra parte del asunto es que otra de las cosas que ha ocurrido, que tampoco puede soportarla, lo cual es lógico, es estar en representación de un régimen, entre comillas, en el cual se producen las atrocidades que se produjeron, sobre todo en los primeros meses. Bueno, luego continuó, pero los primeros meses terribles. Y está bien simbolizado en el asesinato de Melquiades Álvarez, ¿no? De su jefe político durante tanto tiempo, el liberal. Y ahora ya el problema entre la República y el liberalismo se escenifica de la forma más sangrienta posible. Es decir, Azaña patrocina o está al frente de un régimen, o de lo que queda de un régimen, que ha asesinado de una forma salvaje, brutal, y Azaña se entera de lo que ha pasado en la cárcel Modelo con Melquiades Álvarez. Y las días en los cuales se entera de esto son terribles, ¿no? Terribles, como es lógico, porque Azaña no es una persona insensible, ¿no? Ni está embrutecido por la violencia, ni por la ideología, ni por nada parecido, ¿no? Entonces, al final están los discursos preconizando la paz, la piedad y el perdón, la autocrítica, pero la autocrítica que nunca se refiere a él mismo, nunca, jamás se refiere a los demás. Azaña dice que ha preconizado la moderación. Bueno, es tan trágico el asunto que la verdad es que casi no vale la pena ni siquiera criticarlo, ¿no? Porque es demasiado doloroso, ¿no? Es evidente, ¿no? Pero es así como termina el personaje. Es decir, el final del personaje plantea la posibilidad de una democracia sin liberalismo. Y la pregunta, o lo que se deduce de la trayectoria del personaje, es que la búsqueda de una democracia auténtica, ¿no? Habiendo descompuesto los elementos que permiten otras cosas, ¿no? Entre ellas la libertad, es imposible, ¿no? Yo creo que esa es la clave del final del personaje, la clave teórica del personaje, pero creo que vale la pena pensar en el personaje como lo que fue, ¿no? Es muy interesante. ¿Y él esa conclusión la saca, la explicita? No, para nada, no, sí. Nunca. No, él es muy duro con respecto a lo ocurrido. Los textos del exilio algunos de ellos son espléndidos por lo duros que son, ¿no? Dice, si queremos vivir en un país en el que la víctima y el verdugo no se corrompan juntos, tendremos que quemar no solo la letra del espectáculo y la música del espectáculo, sino incluso las bambalinas, ¿no? Es decir, tabla rasa. Pero a partir de ahí no hace una revisión crítica de lo que ha hecho. Es decir, volvemos siempre a la idea de buscar algo mediante un tema muy importante en Azaña, que es la destrucción. Es la destrucción. Yo creo que todos los elementos que se repiten en la historia de la izquierda española es la necesidad compulsiva de crear situaciones prerevolucionarias o revolucionarias directamente y luego no saber lo que hacer con ellas. Que en Azaña es clarísimo, pero es muy sistemático. Es el año
23, es en el año 68, 73, es en el 31, y me parece que ahora estamos otra vez igual. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos aquí, yo creo que flotan en el ambiente algunas preguntas, ¿no? No sé, Armando, si quieres abrir tú el fuego, si no, yo tengo algunas. Yo tengo varias, lo que pasa es que lo primero un agradecimiento por tu charla, y luego felicitarte por el libro, porque he disfrutado muchísimo leyéndolo y digamos, conozco un poco el método y desde luego es encomiable. Quería una primera pregunta, no te voy a hacer las dos de golpe, pero una primera pregunta era si podías profundizar un poco más en su crítica al liberalismo. Él lo ve, ¿no?, como el caos, como has dicho antes, y como en el libro se expresa bien, como el causante, ¿no?, de que llegue la dictadura. Es la historia de un fracaso, el liberalismo. Pero podrías profundizar un poco más en sus argumentos un poco más formales, o sea, si esa alternancia de partidos fue un error, si lo que fue el funcionamiento de las Cortes fue también un error, o si eso a él le daba igual porque en el fondo era más una opinión espiritual de lo que debía ser una democracia. Sí, sí, va por todas, se refiere a prácticamente todo el espectro del liberalismo. Se refiere a cuestiones morales, como su aversión hacia la actitud más sustancial al liberalismo, que es la seguridad de que nunca se tiene la razón y de que el otro puede tenerla. Entonces esto se traduce en frases muy llamativas que construyen un personaje, es decir, no es el mismo el que habla, pero al mismo tiempo es el mismo el que habla, en el que se habla de la tibieza, la incapacidad para tomar decisiones de fondo, la voluntad de estar... La palabra pasteleando no la utiliza nunca Azaña porque es demasiado elegante, pero el concepto está ahí, ¿no? Entonces eso es una parte eso ha llevado a la incapacidad del sistema para renovarse, para profundizarse. Entonces esto es... En esa tibieza él ve una degeneración moral. Total. Una decadencia. Total. Él ve una especie de... algo que es muy curioso, que es un relativismo absoluto, un relativismo total. Es decir, el liberalismo es el triunfo del relativismo. Y lo dice, emplea la palabra que es una palabra que viene del nacionalismo, ¿no? Pero al revés, es decir, bueno, es igual. El caso es que en ese sentido sí que ve una degeneración. Y luego, en cuanto al sistema de partidos, considera que que la Restauración no ha sabido llevar a cabo una renovación que llevara a la autenticidad del sistema, es decir, a que el sistema político respondiera a las necesidades reales de la sociedad española. No tiene en cuenta ni las elecciones que daban y que dieron bastantes veces la victoria a los conservadores, particularmente las del 18, la incapacidad para del Partido Reformista para elaborar una plataforma real del asunto, y tampoco tiene en cuenta lo que son los socialistas, que no son un partido integrable, por lo menos tal como se plantea en el sistema, ¿no? Entonces, critica a los partidos, critica el caciquismo, pero lo critica... bueno, es la crítica clásica al caciquismo, ¿no? El caciquismo falsifica el voto, pero nunca es capaz de elaborar una posición que lleve a la real reforma del sistema. Su representación, cuando se presentan las elecciones por el Partido Reformista, es una diletancia total. Va, da un discurso, se vuelve a Madrid, nunca intenta elaborar una plataforma real con respecto a lo que está ocurriendo. Es decir, hace una crítica razonable, pero no elabora una posición que permita superarlo. Y luego la crítica más cruda acabará siendo al rey, porque el rey es el elemento que corona en todos los sentidos un sistema disfuncional y falsificador. Y es el rey la gran coartada del sistema.
Entonces, claro, la crítica al liberalismo es en todos los terrenos. Hay, de todos modos, ya para aclararlo todo, también es verdad que la palabra liberal, a la que Azaña se refiere con desprecio, ¿no?, muchas veces, también tiene una atracción que no puede remediar, a la que no se puede sustraer. Entonces, si al principio hace una crítica muy fuerte del liberalismo, al final de la guerra, por ejemplo, habla otra vez de la reivindicación liberal. Es decir, retoma la reivindicación liberal, aunque ya no sé muy bien qué es lo que nos tenemos que creer. La figura más interesante en este aspecto es Valera, a la que dedica una gran biografía, una obra maestra absoluta, y que es la contrafigura de Azaña, el liberal transigente, el liberal civilizado. Eso le fascina y al mismo tiempo le repele, ¿no? Y está ahí entre las dos cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, la crítica del liberalismo es de fondo, ¿no? Una pregunta quizá un poco circunstancial, pero como tenemos dentro de 2 sesiones a Josu de Miguel con Kelsen y Schmidt, has hecho referencia siempre al ejemplo francés, pero muchos de estos debates donde quizás se formulan de modo más clásico, ¿no?, el conflicto entre la crítica del liberalismo, del parlamentarismo, la presentación del liberalismo como un relativismo, en el que decías antes, está como en esos debates de la República de Weimar. No sé si él tiene alguna referencia, está influido, algo conocería sin duda, pero... Sí, bueno, él lo conoce. Hay alguna referencia en algunas reseñas de libros que hacen. Él tenía una revista que se llama La Pluma, que sacaba con su cuñado, una revista literaria, pero también política. Luego también fue director de España y también publicó cosas por supuesto, sobre Alemania. Pero vamos, la referencia aplastante es Francia. Es decir, el debate liberal entre liberales y estatistas, no podemos decir, o liberales y demócratas, aunque los liberales franceses nunca dirían que ellos no son demócratas, ¿no? Pero bueno, es la referencia de los grandes debates franceses de la instauración de la República, de lo que va a convertirse en la Tercera República, y luego las derivas que tiene, ¿no? Azaña está muy absorbido por el pensamiento francés. No sabía alemán, y su conocimiento, esto también, por ejemplo, su conocimiento del derecho, el estudio de derecho, hizo la tesis de derecho, participó en la Academia de Jurisprudencia con varios discursos, pero tiene una actitud muy particular hacia el derecho. Es una actitud un poco despreciativa, ¿no? La Constitución y el derecho le sirven si están al servicio de un proyecto político que tiene una legitimidad superior a la que tiene el derecho y la Constitución. Entonces, eso es típico de la época, eso es absolutamente típico de la época, y Azaña lo articula también con mucha candidez, diría un menos en inglés, ¿no? Con mucha claridad, ¿no? Sin ninguna duda. No, la Constitución me sirve para lo que me tiene que servir. Punto. Una cosa que no estaba en el arco de lo que has trazado, pero quizá podemos abrir el tema del mito de Azaña posterior y Sí. Bueno, tú mismo has dicho, ¿no?, que has participado de la creación de ese mito, pero a la vez estás en este ejercicio de revisión, ¿no? Sí. Sí, bueno, es que, claro, Azaña... Para una revisión o para una reconsideración de la historia de España en términos de legitimación histórica del presente régimen de la democracia parlamentaria española, Azaña es muy bueno porque, a diferencia de otros muchos republicanos, tiene una obra intelectual y estética muy consistente. Eso, claro, crea nadie lo lee, pues no lee nadie, pero ahí está. Es decir, y además está muy bien escrito, porque es innegable que escribe muy bien. Entonces tiene un atractivo enorme, ¿no? Y el poder legitimador de la estética, me parece que todos estamos de acuerdo en que es gigantesco, ¿no? Entonces, Azaña, y además con la crítica de la República que se hace al final, es decir, las grandes palabras sobre
paz, la piedad, el perdón, la crítica de lo que ocurrió en buena parte en el propio bando republicano, o si es que era republicano, Azaña habría dicho que no, pero vamos, él seguía siendo presidente, ¿no? Entonces, él hace posible una visión más atractiva, ¿no?, de un periodo que, incluso visto desde la perspectiva de quienes se consideran herederos de la República, es muy complicado. Es muy complicado. Y en este sentido, Azaña es muy atractivo. Azaña permite reconstruir una república en cierto sentido ideal. Aunque en cuanto pero es la que él escenifica, sí, pero no es la que él no solo no sucede en la calle, es que no sucede tampoco cuando él se plantea la realidad. Es decir, es muy curioso porque yo no sé hasta qué punto Azaña se engaña a sí mismo o no se engaña a sí mismo, pero me parece que es lo suficientemente inteligente como para no engañarse del todo. Es decir, que una de las cosas que a mí me atrajo de Azaña es precisamente eso, es que te das cuenta de que está pasando algo que no es lo que se está diciendo. Se está diciendo y al mismo tiempo no se está diciendo. Entonces plantea problemas, ¿no? Y todo el rato problematiza la cuestión. Entonces Azaña problematiza la República, pero viene muy bien a quien no quiere problematizarla. Viene perfectamente. Hay una referencia que citas en la página 215 que me ha llamado mucho la atención, que dices que él nunca aceptará la existencia de una tercera España. Sí. Esa y dices, ajena al enfrentamiento, aunque luego él mismo idealiza y dice que sí. ¿Cuál es tu visión de la tercera España en esa época? ¿Tú crees que no existió tampoco? Yo he sido, y me parece que sigo siendo un poco azañista en este aspecto. Es decir, creo que muchas veces hablamos de la tercera España como una especie de posición perfecta o ideal entre unos y otros, y al final buena parte de lo que llamamos tercera España acabó o bien dentro del régimen de Franco o bien respaldándolo con bastante claridad muy temprano. Entonces no quiero hacer de esto una reivindicación del lado franquista, bueno, no es eso, ni muchísimo menos, pero es decir, creo que el pensar la República y la guerra civil nos debe llevar a comprender profundamente qué es lo que estaba en juego. Y a mí me da la impresión de que muchas veces el recurso a la tercera España permite una especie de punto de fuga en la cual se deja de pensar la realidad de lo que estaba pasando, ¿no? Y no hace falta identificarse con ninguno de los dos bandos, pero eso no tiene por qué llevar a una actitud de abstención, ¿no? Es decir, es verdad que todos son culpables, pero bueno, es verdad que todos cometieron crímenes, bien, pero cada uno tenía, había razones profundas para una cosa y para la otra, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí la tercera España, claro, no puede soportar la tercera España, no puede. Él está comprometido con una de las dos y comprometido hasta el fondo, ¿no? Por otro lado, sus amigos son buena parte los que consideramos tercera España. Pero es que los amigos de la tercera España se van de España porque muchos de ellos porque los amenazan los republicanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, ¿no? ¿Cómo tenemos que posicionarnos ante esto, ¿no? Ortega y Gasset se va porque le ponen una pistola en el pecho, ¿no? El amigo de Giner de los Ríos se va porque un estudiante de la Institución Libre de Enseñanza, es decir, aquellos que él había criado, le amenazan de muerte. Entonces, claro, ¿dónde está la tercera España en esto, ¿no? Yo creo que está bien la tercera España como concepto y luego tiene una parte práctica, ¿no? En el sentido de que la tercera España es el origen de la palabra, del término, se refiere muy bien a la posición de Azaña, que es durante la guerra buscar una solución pactada al conflicto. Él propone varias veces, incluso contradiciendo su papel constitucional y traicionando al gobierno, en fin, bueno, muy desesperadamente, la negociación con Franco.
Franco no la acepta porque Franco quiere la derrota total, absoluta de los republicanos, sin paliativos. Su propio campo tampoco lo acepta, hasta que al final Negrín, bueno, acepta alguna cosa. Pero la Tercera España, la palabra Tercera España empezó así, es decir, se refiere a esto. Y en este sentido Azaña sí es Tercera España, ¿no? La búsqueda de un conflicto, de una salida negociada al conflicto. Pero todo lo demás a mí me parece simplificar el problema. Me parece que hay que ser un poco más valiente y hay que mirar las cosas como fueron, ¿no? Que la atrocidad es lo que es y ya está. Gracias. No, gracias. Está mal ahí con un río, una laguna. Pero no, quería preguntar sobre el futuro, la utilización de la imagen de Azaña dentro de la izquierda, ¿no? Parte de la izquierda la utiliza, o sea, el futuro de la historia de España, el personaje de Azaña dentro de la izquierda para, no sé si le ves su actualidad y su evolución o su utilización por parte de la izquierda, como de hecho se ha utilizado por algunos personajes políticos actuales de la izquierda, y si ves que esa figura va a tener recorrido en el futuro para articular un discurso de izquierda distinto, o no sé. Yo creo que eso está en el fondo de la reivindicación, ¿no? La figura de Azaña permite a una cierta izquierda, vamos a llamarla la izquierda oficial, ¿no? Por llamarla de alguna manera, ¿no? A la izquierda oficial relacionar o hacer algo que ha parecido natural, pero que no es nada natural, que es hacer de la Segunda República y del republicanismo español el mito legitimador de la monarquía parlamentaria. Cuando se cuenta esto dentro de 20 o 30 años, ¿no? Si es que se cuenta en estos términos, que es posible que no se cuente en estos términos, pero si se cuenta en estos términos parecerá muy sorprendente, ¿no? Pero es así, ha sido así. Así, es literalmente así. Yo creo que la reivindicación republicana realizada desde Rodríguez Zapatero hasta ahora, con visitas a la tumba de Azaña, proyectos de traer los restos de Azaña, porque el amor de nuestra izquierda oficial a remover los restos de un lado para otro es infinito, ¿no? Azaña tiene un texto sobre esto, en la Infausta, es muy bonito, que yo les recomiendo a todo el mundo, que se llama Quintana en la Infausta remoción de sus restos. Entonces hace hablar a Quintana en un proyecto que tuvieron de cambiarle de sitio los restos, ¿no? Y claro, Quintana habla de necrofagia, de los españoles. Y dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué tendencia tienen los españoles a la necrofagia? ¿Qué es? Al realismo sórdido, ¿pero qué les pasa, no? Entonces, bueno, esto quizás se ha llevado demasiado lejos. Y en este sentido la figura de Azaña ha empezado a estar amortizada. Es decir, la reacción ante esto, ¿no? Ante este tipo de cosas, ¿no? Y la simple reivindicación de un cierto sentido común ante la narración política que lleva de la Segunda República o de Azaña al rey don Juan Carlos nos ha llevado al final a comprender que esto es complicado, ¿no? Ahora, ha servido, la verdad es que ha servido. Es decir, me parece que en el prólogo hablo de la famosa foto esa en la que los reyes de España muy jóvenes, don Juan Carlos y la reina doña Sofía, acuden a México, van a una visita oficial a México, acuden al domicilio de doña Dolores de Rivas Cherif, ¿no? La viuda de Azaña. Es una foto preciosa, porque doña Dolores está muy contenta, evidentemente, después de todo lo que había pasado, ¿no? De recibir a los reyes, de llegar a los reyes en su casa, ¿no? Y los reyes están muy felices porque comprenden que están haciendo un gesto simbólico muy importante, pero esa foto que significa la restauración de una normalidad se ha convertido en la contraria, ¿no? En como si doña Dolores les diera el visto bueno a los reyes, cosa que me parece que doña Dolores no hubiera pensado jamás, pero jamás, no se le hubiera ocurrido.
de ninguna manera. Pero hemos llegado a eso, ¿no? Yo creo que eso ya, la izquierda oficial está retranqueada, ¿no? en ese tipo de discursos, en ese tipo de actitudes, pero la sociedad, yo creo, no sé si lo admite ya con naturalidad. Ya me parece que el recorrido está cada vez más condenado a servir solo a aquellos que están previamente convencidos, ¿no? Pues José María, te iba a hacer, para ir terminando, te iba a hacer unas preguntas que tengan algo también de tarea para casa, para la gente, ¿no? Una es, como Azaña las has destacado como literato, ¿no? Como escritor, ¿qué recomendarías leer? Evidentemente accesible a quien no ha leído nada, ¿no? Otra sería, claro, la gente, hemos oído hablar de toda esta época de España y enseguida se despierta el hambre de leer. Por supuesto hay que leer el libro tuyo, ¿no? Pero ¿qué otro libro sobre la época, no quizá literalmente sobre el personaje, sino sobre la época, recomendarías? Y luego dentro de tu libro, ¿cuál es la razón fundamental por la que este libro es el que hay que leer sobre Azaña, ¿no? Aparte de que sea el tuyo y el último publicado, seguramente perfectamente bien documentado. ¿Qué piensas tú que has aportado a esa literatura sobre Azaña y sobre esta época? Bueno, muy bien, pues nada, muchas gracias. Menudas preguntas. Todas para chutar. O sea, sí, no, nada. En cuanto a la primera, recomendar Azaña es complicado, porque es un autor extremadamente brillante, pero requiere un esfuerzo grande. Es decir, lo más entretenido es leer las memorias. Ahora, claro, leer las memorias quiere decir que hace falta conocer con una relativa soltura, ¿no?, el panorama político del momento. Y no hay una edición de las memorias anotada que permita complementar muy rápidamente el asunto. Entonces el lector normal se ve enfrentado a problemas serios, ¿no? Hay que leer las memorias casi como una cosa poética, ¿no? Sí. Fuera de cualquier elemento, contexto. Después están la biografía de Valera es muy bonita, vale la pena leerla, y alguna selección de ensayos de los años 20 también vale la pena leerla. Yo creo que con esos... Entonces, hay una obra que siempre se hace una referencia, que es La velada en Benicarló, que es la obra más asequible de Azaña, en la cual unos personajes dialogan sobre la República y la guerra, en tono crítico, muchos de ellos, que es muy importante, muy interesante, es la más fácil de leer, seguramente, y es muy engañosa, porque parece que hace una autocrítica, pero no la está haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, pero con Azaña... A mí me gustan las cosas complicadas, me parece que ya lo has entendido, ¿no? Las cosas sencillas me parecen un aburrimiento, ¿no? No me interesan en general para nada. Y Azaña no es precisamente sencillo, es decir, necesitamos lectores, él decía que soñaba con un lector avispado, y me parece que está bien visto, ¿no? Hace falta lectores que sepan relacionar cosas que no son evidentes, ¿no? Entonces, esto por una parte. El libro sobre la Segunda República, hombre, el libro sobre la Segunda República... ha habido una de las cosas que se han hecho en los últimos años es volver a la biografía. Entonces ha habido biografías sobre Lerroux, sobre Alcalá Zamora, de Stanley Payne, de Álvarez Tardío, de Álvarez Tardío, de Stanley Payne, de Alcalá Zamora, y de Lerroux la de Roberto Villa, que es muy buena. Entonces, es posible que el lector se pueda interesar por la República a través de textos que están pensados en términos biográficos, no tan abstractos ni tan ensayísticos, ¿no?, como muchas veces hemos pensado. Y eso está bien porque estaba muy dejado, ¿no? Luego hay grandes textos sobre la República, como los de Stanley Payne. Los textos de Pío Moa sobre la revolución del 34 y la visión que los republicanos tienen de sí mismos son muy buenos, aunque no son los únicos, pero son muy buenos. Y luego otros textos generales sobre, bueno, otro texto muy bueno es el de Álvarez Tardío y Roberto Villa sobre las elecciones del 36. Es decir, que hay una gran literatura reciente, no solo ya
antigua de Ricardo de la Cierva o otros, ¿no? Crítica con la República hecha con elementos documentales muy importantes y con unos criterios científicos muy serios, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho en donde leer, hay mucho que leer y mucho que recomendar. Y luego, en cuanto a lo último, de qué es lo que he aportado yo creo que a mí lo que me interesó de lo que me pasó con este libro es que yo había sentido la necesidad de volver a trabajar sobre Azaña después de 30 años de hablar de él. Yo había terminado mis estudios sobre Azaña en el año 90, 91, 92, y 30 años después pensé que tenía que volver a darle una vuelta porque habían ocurrido cosas y había muchos textos nuevos. Entonces, la visión del libro es una visión muy crítica con Azaña, a diferencia de los textos míos, sobre todo los textos menos académicos, ¿no? De entonces, que eran había una parte de admiración, me movía una parte de admiración de Azaña que ya no me mueve, pero al mismo tiempo yo creo que se hace el esfuerzo, o ha salido así, de comprender al personaje. Es decir, el personaje acaba, yo creo que me da la impresión de que, o me gustaría, pero ha habido mucha gente que me lo ha dicho, que el personaje acaba estando más próximo de lo que estaba antes, ¿no? Es decir, el personaje es tan complicado, es tan atormentado, ¿no? Tan difícil de captar y al mismo tiempo tan humano, que acaba siendo interesante. Es decir, yo creo que el libro, en parte, y me gustaría que fuera así, supera la consideración ideológica de la lectura que siempre hacemos de la República, los buenos, los malos, tal. Por eso lo de la tercera España tampoco me gusta mucho, me parece como si hubieran malos y luego hubiera unos cuantos buenos. No sé, me parece que es más complicado todo esto. Entonces, en el libro me da la impresión de que al final el lector tiene elementos para comprender a Azaña y la posición que Azaña representa como algo que no es estrictamente clasificable en términos ideológicos, ¿no? Y me gustaría que fuera eso. Muy bien. Pues muchísimas gracias, José María. Hay mucho que leer. Hay muchísimo que leer siempre. Demasiado. Muchas gracias, Ricardo. Estas conferencias no suplen la lectura. Muchas gracias. Muchas gracias.